Hans Flick es reconocido por ser el técnico del Bayern Múnich campeón de la última edición de la Champions League, pero no muchos saben su historia. Comenzó su carrera en 1983 jugando como mediocampista en el Sandhausen alemán, donde estuvo 2 años. Estando allí, le llegó la oferta para jugar en primera en el Stuttgart, pero la rechazó para hacer una pasantía como empleado bancario. Sin embargo, el Bayern apareció para contratarlo en 1985, por lo que se dedicó completamente al fútbol. En el club bávaro estuvo 5 años, jugó 104 partidos, marcó 55 goles y ganó 4 ligas y una copa alemana. Perdió la final de la Champions en 1987 frente al Porto y recién pudo tener su revancha como técnico 33 años después. A pesar de no ser uno de los jugadores más habilidosos, se notaba su impronta de entrenador dentro de la cancha. A causa de las lesiones, en los siguientes años no logró mantener el nivel para jugar en la Elite y terminó su carrera a los 28 años en un club amateur siendo entrenador-jugador. En el año 2000 continuó su carrera como entrenador, esta vez profesionalmente en el Hoffenheim. Empezó en quinta división y en los 5 años en los que dirigió al equipo logró ascenderlo 2 categorías. Luego de esta experiencia, la carrera de Flick tomó un giro inesperado cuando Joachim Löw lo llamó para ser su asistente en la selección alemana en el Mundial 2006. Allí fue cuando empezó a aumentar aún más sus conocimientos futbolísticos. Estuvo en el cargo hasta el Mundial 2014, del cual se dice que fue el artífice de la táctica del equipo que terminó sorprendiendo en el 7-1 a Brasil y que terminaría siendo campeón. También en la final fue el que decidió el cambio de Mario Götze, quien terminó haciendo el gol de la victoria. En total estuvo como ayudante en 3 mundiales y 2 Eurocopas. Después de esa Copa del Mundo, asumió como director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol hasta el 2017. Ya en 2019, y después de estar 2 años sin ocupar ningún cargo, Niko Kovac lo convocó para ser su ayudante en el Bayern Múnich. Luego de malos resultados de Kovac, el Bayern decidió que Flick sea el director técnico interino, mientras los dirigentes buscaban al sucesor idóneo. Pero al ver que los resultados eran positivos, los convenció y decidieron dejarlo en el puesto. Ya en abril de 2020, el Bayern le hizo contrato hasta el 2023, dándole total confianza para armar el equipo a su gusto. Potenció jugadores como Alphonso Davies, Goretzka y Kingsley Coman. Además, decidió poner a Alaba como central y a Kimmich como número 5. Rápidamente logró darle una identidad al equipo y consiguió 2 títulos consecutivos, la Bundesliga y la Copa Alemana. En la Champions League se consagró ganando los 11 partidos a lo largo de la competencia y se convirtió en el único club en la historia en lograrlo. Hans Flick no es Rummenigge, Beckenbauer o Philipp Lahm, pero entendió a la perfección cuál era el ADN y los valores que el club debía recuperar para dejar definitivamente su nombre grabado en la historia del club. Si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita de notificaciones para que podamos seguir creando contenido.